Bienvenidos a este video donde vas a aprender cómo hacer el escalamiento de las variables por sus valores mínimos y máximos utilizando el Mix-Max Scaling de Scikit-Learn. Recordemos que en este tipo de escalamiento subtraemos de cada una de las observaciones de una variable su valor mínimo y dividimos por el rango de valores, esto es, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El resultado es una variable transformada cuyos valores están en el rango entre 0 y 1. En este demo vamos a utilizar los datos del Boston House Price, el precio de las casas de Boston, que está disponible en Scikit-Learn, y el Min-Max Scaler. La primera parte del notebook simplemente vamos a cargar los datos del Boston House Price, como hicimos en demostraciones anteriores. Y ahora separamos los datos en el set de entrenamiento y de prueba, ya que vamos a utilizar el set de entrenamiento para que el transformador aprenda los valores que se van a utilizar en el escalamiento. Procedemos ahora con el proceso de transformación, que van a ver es bastante sencillo. Simplemente vamos a inicializar el escalador de Scikit-Learn utilizando los parámetros por defecto. Vamos a entrenarlo con el método fit utilizando el set de entrenamiento para que aprenda los parámetros de escalamiento. Y simplemente vamos a transformar nuestro set de entrenamiento y de prueba utilizando el método transform. Recuerden que Scikit-Learn retorna los resultados como un NumPy array, por lo tanto tendremos que transformarlos en un data frame. Pero antes veamos cómo el escalador guarda los valores máximos y mínimos de las variables aprendidas durante el proceso de entrenamiento. Acá tenemos el atributo DataMax, donde tenemos el valor máximo de cada una de las variables que utilizamos en nuestro proceso de entrenamiento. En el atributo DataMin tenemos el valor mínimo para cada una de las variables. Y en el atributo DataRange tenemos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, el rango de cada una de las variables. Aquí transformamos los arreglos NumPy resultantes del proceso de escalamiento en un data frame para poderlos utilizar en el resto de la demostración. En esta celda tenemos el set de entrenamiento original y tenemos los parámetros como la media, la desviación estándar, los valores mínimos y máximos para cada una de las variables. Y ahora podemos comparar después del resultado del proceso de normalización, donde nos damos cuenta que efectivamente el valor mínimo para todas las variables escaladas es de 0 y el valor máximo es 1. Procedemos ahora a comparar las distribuciones de las variables antes y después del proceso de escalamiento. Acá tenemos 3 de nuestras variables originales y vemos cuál es el resultado del proceso de escalamiento por los valores mínimos y máximos. Aquí podemos ver que las variables escaladas están limitadas a un rango de valores entre 0 y 1 y que las distribuciones están centradas alrededor de diferentes valores y no alrededor de 0 como hemos visto en otro tipo de escalamientos. Vale la pena resaltar que estamos utilizando Seaborn y el método kdplot para las gráficas que presentamos de la distribución de las variables. Este método utiliza los valores de la variable de entrada para estimar la distribución que presenta en las gráficas. Por lo tanto, podemos ver que los valores que tenemos acá no corresponden exactamente a los valores de nuestras variables escaladas como vimos aquí. Esto es todo por este Jupyter Notebook. Nos vemos en el siguiente. Gracias.